Continuamos con Argumentos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión y regresamos con el director de Data Análisis, José Gil Yepes. En este segmento usted podrá interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @argumentos_gb, y empiezo a leer algunos de los mensajes y preguntas que llegan a nuestro invitado. Le pedimos por favor responder breve para poder leer una mayor cantidad de preguntas. Por acá el doctor Alejandro Galué nos escribe: doctor Gil Yepes, el gobierno venezolano busca la adhesión a los BRICS con la intención de buscar refrescamiento financiero, evadir el tema de las sanciones, pero seguir su juego político controlando las instituciones del Estado. Le hace este comentario Alejandro Galué. Bueno, palabras más, palabras menos. Yo creo que la ruta de los países subdesarrollados no está en aliarse con los archienemigos de los mayores desarrollos del mundo, que son Estados Unidos y Europa. Entonces, bueno, seguidos por China, pero no está en entrar en un juego geopolítico, sino entrar en razón de que lo primero que tienen que arreglar esos países son cosas en casa que no dependen de otros países, ni mucho menos de imperialismo, sino de malos gobiernos. Bien, seguimos con otra pregunta. José Jesús Rojo Contreras le dice lo siguiente: la actualidad política no se termina de aclarar aún, los precandidatos siguen en total desacuerdo. Se necesitan decisiones ya para dar el gran paso en el año 2024, comenta José Jesús Rojo. Bueno, yo creo que yo siendo el gobierno convocaría o invitaría a la oposición a las conversaciones en México, darle las condiciones que sea, porque eso no depende el resultado electoral. El resultado electoral del gobierno depende del desarrollo económico y el resultado electoral de la oposición depende de que presenten un solo candidato. Si no presentan un solo candidato, lo que está pasando es lo que pasó en Barinas, que fueron varios candidatos de oposición y de todas maneras ganó uno. Bueno, está pasando eso en este momento con el caso de María Corina Machado, del cual ya hablamos. Y allí la responsabilidad y la decisión cayó en manos de los ciudadanos. De los ciudadanos, eso no hubo tiempo de hacer campaña ni de hacer nada porque el señor Garrido lo que tuvo fueron escasas 5 semanas. Ahora, doctor Gil Yepes, haciendo un inciso entre las preguntas de nuestra audiencia, la importancia que también tiene la participación ciudadana dentro de estos procesos, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Sí, la sabiduría popular que a veces funciona. Es muy importante, bueno, lo que está pasando. La gente al ver que ni el gobierno ni la oposición le resolvían el problema económico, ni se ponen de acuerdo, ni negocian, bueno, la gente se fue por los outsiders. Entonces, como decían antes, coa pelota, póngase serio y ambas partes tienen que cambiar sus enfoques. Años anteriores veíamos en las encuestas un grupo grande de oposición y un grupo grande dentro del chavismo. O sea, eran dos grupos fuertes cuando veíamos las encuestas. Hoy por hoy crece el número de personas que se denominan como independientes o no milito en ningún partido o no estoy de acuerdo con ninguno ni con el otro. Los ninis han venido creciendo a lo largo de los últimos años. Los que no militan en ningún partido son 72% independientes, no militan en ningún partido, y 6 puntos más, o sea, 78, casi 80 puntos, esos otros 6 no saben, no contestan, que prácticamente... También es como un nini. Acá hay otra pregunta del abogado Darío Lozada Ramírez desde el Cafetal. Le dice lo siguiente: buenas tardes, le pregunto al invitado si ustedes no han determinado el análisis del hecho de que existe la elección de los rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿No indica esto que hay una democracia representativa en el país? ¿Cómo ve usted el proceso de la escogencia de los rectores? Bueno, es un paso muy secundario dentro de la problemática popular. Pues la problemática de la población es cómo resolvemos el problema económico. Y el gobierno iba por buen camino. Nos criticaron a Data Análisis hasta más no poder por decir hay un modesto crecimiento, pero es generalizado, no es una burbuja. Bueno, el gobierno mismo lo paró. Bueno, por aquí un usuario escribía en las redes sociales que Data Análisis pareciera una agencia de encuestas del gobierno. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Ay, no, qué fastidio. Dígame cuando dijeron que habían visto a Luis Vicente León y a José Antonio Gil saliendo a las 3 de la mañana de Miraflores, después de hablar con Chávez, imagínese usted. Eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo las reciben ese tipo de comentarios? No, eso no vale la pena, eso es perder tiempo. Eso no vale la pena, la gente sabe quiénes somos y la gente sabe de nuestra seriedad, y cuando el gobierno está ganando decimos que está ganando, y cuando el gobierno está perdiendo, como en este momento, decimos que está perdiendo, y que está perdiendo tremendas oportunidades. Pues nosotros no somos partido político, nosotros lo que nos interesa es el desarrollo del país. Y los números dicen por allí que no mienten. Bueno,
algunos números no mienten. Bueno, sigamos leyendo algunos de los comentarios de nuestra audiencia. Aquí nos queda otro de Alejandro Galvez, que se nos acaba el tiempo. Nos dice: buenas tardes, doctor Gil Yepes. Desmontar las sanciones pasa por la reinstitucionalización del país y realizar elecciones libres. Nos dice él: ¿cree usted que nuestros gobernantes tendrán interés y suficiente amor a la patria para aceptar tales exigencias? Reinstitucionalización del país, elecciones libres. Mira, yo no sé cuál es la estrategia electoral actual del gobierno, porque ni está haciendo lo posible por desarrollar la economía, recuperar ese crecimiento y esa reconexión con la gente que se le estaba produciendo, ni por otro lado vemos en lo político vemos una renuncia extemporánea adelantada de los rectores, vemos los movimientos de ciertos supuestos personas que no pertenecen al oficialismo, como Ratti y Brito, pidiendo a la Contraloría o al Tribunal Supremo de Justicia unas cosas que parecen contra la oposición. Vemos que la inhabilitación de Enrique Capriles, de María Corina, de Luis Superlano es cuestionable. ¿Cuál es la base? Los argumentos, el argumentar políticamente unas cosas no es base para una inhabilitación. La inhabilitación se debería producir por delitos comunes, pero ese no es el caso. Entonces, la política electoral del gobierno tampoco está clara, como no está clara la económica. Bien, nos quedan dos preguntitas más para ya irnos. Armando Galicia, que le dice una pregunta para el señor Gil Yepes: ¿qué puntuación tiene una posible candidata a la presidencia, María Alejandra Díaz, la doctora María Alejandra Díaz? No, sí, no tiene. No la tienen dentro de las mediciones no por ahora. Está, no, bueno, pudiera estar porque tenemos dos preguntas. La primera pregunta es abierta. Mire, ¿por quién votaría usted? Y hay una lista como de 40 personas. Y ahí no aparece y se anota el nombre. Si no está en la lista, se anota el nombre y se registraría el porcentaje. ¿A cuántas personas encuestaron para ese último estudio de data análisis? 1.200. 1.200 personas de diferentes estados. Sí. Sí, claro, una representación. Sí, la misma muestra que venimos perfeccionando, pero es el mismo criterio desde hace 30 años. Bien, seguimos con otra pregunta. Douglas Casar le dice: muchos políticos no son sinceros con el tema de las sanciones porque temen que les caigan encima más de un criticador. Si no hubieran colocado las sanciones, estuvieran comprando lacrimógenas y antimotines para silenciar manifestaciones, nos comenta Douglas Casar. Bueno, ni silenciarse con respecto a las sanciones es sano, ni es respetuoso con el pueblo, porque una cosa que no tiene sentido, uno tiene que decir, las sanciones no tienen sentido. Y por otra parte, apoyar a tirapiedras y tirabombas tampoco tiene sentido. Entonces, ojalá que los venezolanos podamos unirnos y que los venezolanos podamos entender que tenemos que tener como norte no quién tiene el poder, no es quien manda aquí, ni quién tiene la razón, sino cómo nos ponemos de acuerdo para resolver la grave situación económica que vive la población venezolana. El norte es nuestro país, Venezuela, y muchas veces la gente se pregunta, pero ¿por qué un tema tan sencillo como un pacto social para ayudar a la población venezolana no pudo ser finalmente aprobado y ejecutado por las partes dentro de esa mesa de negociaciones? Un dinero que iba a ser además administrado por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué hace falta para que puedan avanzar esas negociaciones? Hay otros sectores y analistas que nos dicen que a pesar de los discursos, digamos, que se han elevado de lado y lado, sí sigue un proceso de negociaciones no público, quizá puertas cerradas de la población, pero que esas negociaciones continúan. Hace falta poner de lado, darle mucho menos atención a esa obsesiva motivación por el poder que pasa por tratar de destruir al otro, descalificarlo, hablar mal, demolerlo moralmente y poner por encima de eso la motivación al logro, la motivación por conquistar situaciones económicas y sociales mucho mejores que las que tenemos. Pero va a tener que intervenir Papá Dios para que nos ilumine, porque no vamos bien. No vamos bien. ¿Qué hace falta si tuviera que enumerar 3 razones rápidamente para irnos, para que pueda avanzar y mejorar esos indicadores económicos? En cuanto a los temas económicos, o pedirle a Dios. En cuanto a los temas económicos, porque ya la petición la dejamos hecha. Mira, ya la petición está hecha. Yo te vi la cara.
Yo también la hice. Participar en las empresas del Estado, abrirlas, que la manejen los que saben y de una manera mucho más transparente, llevar sus acciones a la bolsa de valores, devolver propiedades y cambiar ese enfoque de bajar la inflación restringiendo el dinero que tiene la gente en el bolsillo. No, sube ahora la producción, estimula la producción con muchas de estas medidas, y eso pasa también por recuperar el crédito bancario, porque no existe desarrollo en ninguna parte del mundo sin crédito bancario. Muchas gracias, doctor Gil Yepes, por estar con nosotros durante la tarde de hoy. Y gracias a ustedes también que han estado en sintonía de este espacio. Tratamos de leer la mayor cantidad de preguntas para nuestro invitado esta tarde. Gracias por siempre acompañarnos y aportar también en su visión. Recuerde que siempre lo invitamos al debate de las ideas, al debate con argumentos. Nos despedimos.